Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Reflexión sobre Sukkot. Eh, Creo que este capítulo lo he tocado en otra de las convocaciones que hemos tenido en Sukkot. Tal vez estoy equivocado. No me puse a verificar, pero eh, sí lo he estudiado bas- varias veces. Y está totalmente relacionado con esta convocación. Vamos a leer 2 capítulos porque me lo veo interesante. Lo veo sumamente interesante relacionado con lo que hemos venido hablando anteriormente y este tiempo en el cual estamos esperando, ¿verdad? Que llegue el día para levantar el azúcar ¿verdad? De simbología de lo que el Todopoderoso hizo con el pueblo de Israel y nosotros, obviamente, siendo injertados en ese pueblo, eh, pegados a esa savia del olivo, como he estado hablando en el video anterior, pegados a esa savia del olivo, pues somos ese mismo pueblo con una sola cabeza, un solo Dios, un solo Elohim, que nos nutre por medio de los miembros que Él ha puesto. Y esos miembros, pues, somos nosotros. Unos se les llaman los apóstoles, que nosotros los conocemos, Saúl, Pedro, eh, Johanán, Judá, Jacob, eh, Bernabé, Timoteo, todos los que aportaron a transmitir la sana enseñanza a las comunidades, y nosotros nos nutrimos de eso. De nosotros que estábamos lejos, ahora estamos cerca y comenzamos a aprender para ya no vivir como nuestra antigua manera de vivir, sino ahora como un co-ciudadano de Israel, como un descendiente de Abraham. Y estuve, ¿verdad?, en medio de ese desahogo que estaba hablando sobre las festividades. En resumen, es eso. Usted guarde las convocaciones entendiendo lo que entiende hoy. No se frustre por lo que no sabe, ni por lo que le cree una duda. Si algo le crea una duda, mejor no lo haga. Hágalo conforme al conocimiento que tiene y disfrútelo como si lo tuviese todo. Gócese de la revelación que el Eterno le ha dado, que no es poco, aunque nosotros a veces entendamos que comparado con su eternidad, lo que tenemos es tal vez menos del 0 algo por ciento. Pero para nosotros es más que suficiente. Es hasta más tal vez de lo que a veces nosotros podemos digerir en el momento. Y si usted ha tenido ya la convicción de, oye, yo sé y quiero ser partícipe de de este privilegio, de este mandamiento que por una otra razón tal vez podía ser la experiencia de alguien, puede ser que no, pero tal vez alguna persona ha tenido esa experiencia de decir, a mí me enseñaron toda la vida que esto era judaísmo, que esto no estaba bien, que esto es menospreciar al Mesías, pero ahora estoy entendiendo que todo esto habla del Mesías, que todo esto
son mandamientos que cada vez que el pueblo de Israel los cumplía, el Eterno expresaba su alegría, su gozo. Y cada vez que el pueblo de Israel lo desobedecía, el Eterno le demostraba su enojo y su ira. Y nosotros, siendo siervos del Eterno, del que no cambia, pues lo que le enojaba ayer, le enoja hoy, y lo que le agradaba ayer, le agrada hoy. Le agrada hoy. Y evitar, se podría decir un consejo, evitar los debates. Se puede debatir con alguien que esté dispuesto a escuchar, que esté dispuesto a respetar tus argumentos y tus pruebas del por qué usted cree así. Y que la otra persona tenga también argumentos bíblicos que traiga para traer su antítesis, si se podría decir así. Creo que así es que se dice. Su parte, la otra cara de la moneda. Y así, con respeto, se puede dialogar. Que lamentablemente, por ignorante, digo yo, que somos, pues a veces tenemos que aprender por experiencia propia lo que Shaul nos dice, lo que le dijo a Timoteo: evita los debates y los pleitos por genealogía, por fábula de judaizante, judía, y por aquellos que se creen sabios en la Torá, porque no van a acarrear sino para nada de edificación, sino vas a terminar enojado con la persona, tal vez pasándote pensamientos que no son los correctos, vas a cortar una posibilidad de tener una relación bonita con tu prójimo, y te vas a ir afligido porque el propósito del que realmente ama la verdad y ha sido llamado es que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Es el gozo y la alegría porque alguien decida servirle al Eterno. Y de los dos capítulos que vamos a estar hablando, eso es lo que aparece. Aparece de un pueblo que pasó por el exilio, como le llaman. Pasó por el exilio. Fue llevado a Babel. Se resistieron muchos de ellos a ir a Babel, aunque el Eterno le dijo: esta es la corrección que les va a tocar. Van a ir porque van a ir. Y el que no vaya le va a ir peor. Terminaron yendo allá a Babel, y se cumplen los años. Y el anhelo de todos los que aman y reconocen que su tierra era la que el Eterno les dio, deciden regresar. Y no solamente a regresar, como empieza, ¿verdad? Este libro, que en este libro cuando empieza ya hay varias personas que ya han regresado allá a Jerusalén. Le llega la noticia a este hombre, a este siervo del Eterno, a Nehemías. Y Nehemías pues pide se podría decir, esta licencia del emperador o rey para que lo deje ir a ayudar al pueblo.
lo mandan, le dan autoridad en ciertas cosas. Y de momento se encuentra dentro de todas las personas que ya han regresado con varios cohen, con varios sacerdotes, con varias personas y dentro de ellas, esas personas, se encuentra con uno que también tiene una porción, pero vamos a leer la parte de Nehemías, que es este cohen llamado Ezra. Y este cohen, que dice la escritura que se dedicó y puso su corazón a aprender. Y no es que yo tenga algo en contra de alguien, no. Yo recalco las cosas porque tengo una idea de quiénes pueden estar escuchando tal vez este audio. Y sé que para muchos puede ser molestoso y es entendible. Cuando usted no entiende algo, para usted puede ser molestoso. Pero sé que así como a mí y a muchos, si el Eterno lo permite, en un momento dado va a hacer clic y va a poder entender. Porque hay cosas que nosotros tenemos que reconocer, que la escritura aún mismo se explica por sí mismo. Y si yo leo toda la escritura que me está diciendo que al Todopoderoso le agrada que cumplamos sus mandamientos y veo en toda la escritura, aún al Mesías al cual digo que es mi rey, diciendo que guarde los mandamientos y a todos los apóstoles que guarden todos los mandamientos, pues el sentido común me dice a mí que es para todos, incluyéndome a mí. Que no puedo decir que esto es para los israelitas y a la misma vez decir que son para mí. En fin, leamos el capítulo 8. La experiencia que tuvo este pueblo que estaba dispuesto a regresar no solamente físicamente a Jerusalén, sino a volverse al Eterno de todo corazón. Y sucede en un mes séptimo, como en el mes que estamos. Y aclaro, para la mayoría de las personas seculares, el calendario secular en el cual estamos, aunque dice octubre, que viene de 8, es el mes número 10. Estamos en el mes 10. Pero en el tiempo, en el calendario escritural bíblico dado por el Eterno, estamos en el mes 7. Y por eso digo que esto sucedió en este mes séptimo. Leamos como dice el capítulo 8 de Nehemías. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Ya estaban establecidos en sus ciudades muchos de los que habían regresado. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas y le pidieron al escriba, que también era Cohen, Ezra, que trajera el rollo de la Torá de Moshe, que Yahweh le había encargado a Israel. Y es importante siempre recalcar esto, porque siempre, ¿verdad? Porque todavía hay personas que piensan, no, la ley de Moisés, eso fue Moisés quien se lo dio, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Yeshua. Y yo digo, pero ¿no han leído toda la Biblia que Yeshua mismo dice que Él no vino a abrogar, sino a cumplir? Que el que cree en Yeshua cree en Moshe, porque Moshe habló de Él. Y que eso fue lo que Él vino a cumplir, lo que ya estaba profetizado de Él. Y que ni una iota ni una tilde pasará mientras el cielo y la tierra pase. Y que eso es las instrucciones,
el reglamento por el cual se rige todo aquel que ha sido llamado a entrar en el pacto. No solamente, como dice Shaul, creo que lo dice, no solamente a participar de su promesa y de sus riquezas, sino también a padecer por causa de él. Y uno padece, ¿cómo? Cuando uno quiere hacer lo que es correcto, cuando uno quiere hacer lo que es bíblico. Ahí es cuando la mayoría te ve como te ven. Entonces dice, el primer día del mes séptimo, que sería un día consagrado de Yom Teruah, el Cohen Ezra trajo la Torá. Puedo yo diferir, puede ser que esté equivocado, que tal vez ellos lo hicieron debido a la necesidad de tanto tiempo que no habían tenido la oportunidad de leer la Torá frente al pueblo, o que ellos hayan pensado dentro de sus cálculos que estaban en un año de jubileo o un año que se cumplía séptimo año en ese momento, en donde por mandato divino abrían la Torá y la leían delante de todo el pueblo. Dice, trajo la Torá ante la congregación de los hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía. O sea que la mayoría de las personas que se reunieron ahí en Israel, muchos de ellos ya estaban totalmente relacionados con la Torá. No fue que se les olvidó, no, sino que trataron de guardar muchas de las cosas que se decían. Y cuando fueron ahí, fueron tal vez a confirmar o ya sabían el idioma en el cual se iba a estar hablando y lo entendían. Y se leyó del rollo desde el amanecer hasta el mediodía. Imagínense, desde el amanecer, aproximadamente, vamos a ponerle 6 de la mañana, hasta el mediodía, 6 horas corrido, leyendo. Frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de cuantos podían entender los oídos, de todo el pueblo estaban atentos al rollo de la Torá. El escriba Ezra estaba sobre una plataforma de madera que había hecho con ese propósito y junto a él, a su derecha, estaban Matillá, Shema, Anayá, Uriá, Hilquiyá y Maaseyá. A su izquierda estaban Pedayá, Mishael, Malquiyá, Hashum, Hasbadana, Sejaría y Meshulam. Voy a hacer un paréntesis. Disculpen que haga este paréntesis para aclarar esto. ¿Por qué yo considero que estudiar Ezra y Nehemías es sumamente importante para entender muchas de las cosas y de las controversias que hay hoy? ¿Por qué? Porque se dice históricamente que el modelo que se siguió y que se sigue hasta el día de hoy, se fue formando en el exilio y que se oficializó luego del exilio, que regresan a Jerusalén, es el modelo que estableció Ezra. Que Ezra fue el que diseñó el modelo de estudio de las parashot, de no solamente leer la escritura una vez cada 7 años delante de todo el pueblo, sino que hiciera un estudio que se dice de aproximadamente 3 años, ¿verdad? De toda la Torá. Y eso se le llama lo que se conoce las parashot semanales. O sea, cada Shabbat se reunían a estudiar.
Ese modelo nosotros lo conocemos porque está y aparece en los evangelios. Y que el Mesías Yeshua en ningún momento habló en contra de ese modelo. Que cuando el Mesías eh, murió, resucitó y envió a los discípulos, a donde primero iban eran a esas sinagogas que seguían ese modelo. Y que Shaul, donde primero iba, era donde los principales de esa sinagoga, para hablar con ellos y establecerle bíblicamente que Yeshua cumplía con todos los requisitos que aparecen en la Torá, en los profetas, en los escritos, en los salmos. Y se confirmaba su muerte y su resurrección en esa escritura. Ahí no aparecía, ni estaba, ni se imaginaban lo que conocemos como Nuevo Testamento. Era solamente eso. Por eso cuando alguien viene, por eso te digo que es importante uno basarse en lo que uno conoce y lo que uno sabe, y eso tal vez a veces mal utilizado hiere y puede destruir la fe de muchos. ¿Por qué? Porque tiene que llegar el momento en que uno, tal vez a mí me falta todavía mucho, pero que uno pueda tener un poco de madurez y uno poder hacer una radiología, no para uno sentirse más grande ni nada, sino para uno entender en qué va a beneficiar el que tú debatas con alguien sobre un tema cuando uno ya hizo una radiografía de que esa persona no tiene el conocimiento como para refutarte, y eso no es lo malo. Lo malo es que no tenga la disposición de escucharte, que no tenga la disposición de respetar y darte la oportunidad de tú mostrarle las evidencias. Porque una persona, aunque no sepa nada, si te da la oportunidad de que usted le muestre las evidencias, está demostrando respeto. Se gana el respeto de uno, aunque no le satisfaga lo que uno le está mostrando, pero le está dando la oportunidad. Es como en medio, donde yo vivo, pues tenemos esa mala costumbre, que estamos conversando con alguien y de momento esa persona nos está diciendo algo y nosotros nos incitamos tanto en responder que no dejamos que la persona termine de hablar. Interrumpimos la persona con nuestro argumento. Y a veces se forma un gallinero que a la última cuenta, a veces los dos estamos diciendo lo mismo, pero no nos hemos dado cuenta porque él lo está diciendo desde un punto de vista y yo desde otro, pero estamos diciendo lo mismo. Y a veces nos enredamos en unas discusiones que salimos enojados, disgustados y nada de edificación. Entonces, es importante entender que Ezra se le menciona como el fundador de todo ese modelo, y eso era lo que se explicaba. Entonces, cuando viene alguien hoy en día y te dice, no, porque eso es lo que dice, pero acuérdate lo que dijo Shaul, que ya el Mesías clavó toda la ley allí, que eso era lo que nos condenaba y todas esas cosas, no, con todo respeto, no sabe lo que está diciendo. Porque Shaul, Kefa, todos hablaron claramente ahí que el guardar los mandamientos es lo que le agrada al Eterno. Y aún Shaul mismo lo dice, ¿acaso porque vivimos ahora bajo la gracia, que es lo que vamos a terminar concluyendo aquí? Me estoy adelantando un poco. ¿Vamos ahora a seguir transgrediendo? En ninguna manera, al contrario, confirmamos que nosotros ahora estamos llenos del Espíritu de Santidad para guardar esos mandamientos con una nueva identidad, y ya no con la identidad vieja, ya no bajo la cobertura de lo que estuvimos hablando en Yom Kippur, sino con una nueva cobertura.
Y eso es lo que se le conoce como el nuevo pacto. Me adelanté un poco, pero vamos a llegar ahí y vamos a explicar un poco más. Dice, Ezra abrió el rollo a la vista de todo el pueblo porque él estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Ezra bendijo a Yahweh, a Elohim, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, amén, amén. O sea, orden. Aquí vemos también que orden. Uno hace la oración, los demás callado, y cuando termina la persona, el que está callado está escuchando lo que la persona está expresando al Todopoderoso. O sea, no está diciendo amén a ciega, está escuchando. Y si está totalmente de acuerdo en la brajá, en la bendición que esa persona hizo, dice amén. No es uno ora por aquí, otro ora por allá, otro ora por allá. Y cuando viene a ver, el que simple está escuchando dice, pero no sé lo que están diciendo, no sé si están orando por mí o están orando por otro, porque uno va por un lado, el otro va por otro, el otro va por otro y no hay un orden. Y aquí dice orden. Y Shaul, eso es lo que mucho más años más adelante le dice, no, porque nosotros no tenemos esa costumbre. Aquí el que quiera profetizar, el que quiera hablar, que sea uno a la vez y los demás callen. Se calla uno, empieza el otro a hablar para que todos sean edificados. Y dice, luego se inclinaron y se postraron ante Yahweh con el rostro en el suelo. Entonces los levitas, Yeshua, Bani, Shebariah, Yamin, Acub, Shebatai, Jodiah, Maseyah, Kelita, Azariah, Josabet, Hanán y Pelayá le explicaban la Torá al pueblo mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar. Ellos leían el rollo de la Torá, imagino, o sea, turneándose por 6 horas, imagino que se turneaban cada uno de ellos. Ellos leían el rollo de la Torá de Elohim, traduciendo y aclarando el sentido de modo que entendieron la escritura. Y eso es lo que se le conoce como el modelo de estudiar las parashot, donde se para al frente y tiene estilo así como el caso de Ezra, un púlpito ahí, ¿verdad? Que eso también lo copiaron la institución tradicional, ¿verdad? Católica y también los protestantes. Entonces, pues, ¿qué hacen ellos? En caso de los protestantes y los católicos hacen como una homilía, que leen un versículo y tratan después de explicarle al pueblo, a sus feligreses, la interpretación en algunos casos, en la mayoría es mayormente la aplicación de lo que ellos creen que ese verso dice, trayéndolo a la vida presente de las personas. Pues aquí ellos le explicaban de modo que el pueblo entendía. O sea, de una manera general, para que el pueblo entienda qué eran esos mandamientos, cómo era que realmente se debían de guardar, de cumplir, y cómo era o qué era la demanda que el Eterno tenía sobre la explicación de esa parte de la Torá que ellos estaban leyendo. Nehemías era el gobernador, el cohen y escriba Ezra y el levita que enseñaban al pueblo le decían a todo el pueblo, este es un día Kadosh, Yom Teruah.
Para Yahweh su Elohim, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Torah. O sea, se redarguían. ¿Por qué se redarguían? Porque esto es un espíritu humilde. Como siempre he dicho, el aní, el cuando tú reconoces que dependes totalmente del Todopoderoso, tú no se te endurece el corazón. Cuando alguien te va a explicar algo, cuando alguien te va a transmitir una enseñanza, cuando alguien te va a tratar de amonestar por algo, tú tienes un oído presto para escuchar. Con el conocimiento que tú tienes, tú disciernes si lo que te están diciendo te aplica a ti o no. Y si te aplica a ti, como en el caso que está pasando aquí, que ellos están reconociendo que hay que guardar esos mandamientos que fueron dados por el Todopoderoso y fueron dados a su pueblo, y ellos están reconociendo que ellos están ahí físicamente y no han podido guardar nada de esos mandamientos, sea por la distancia o sea por ignorancia que no lo sabían, o algunos tal vez por rebeldía. ¿Y qué hacen? Comienzan a llorar de tristeza, a decir, hemos fallado. Acuérdense que muchos de estos, o la mayoría de ellos, no fueron los que fueron al exilio. Estas personas, la mayoría de ellos nacieron en Babel y decidieron regresar a la tierra de sus ancestros. ¿Y qué hacen? Oye, por culpa de mis padres antepasados que fallaron al Todopoderoso y ahora nosotros también le estamos fallando, comienzan a llorar. Entonces, ¿qué sucede? Les dijo además, vayan, los estimula Ezra y los demás Kohanim. Les dicen, vayan, coman ricos manjares y beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Adonai. Y de aquí es que sacan, ¿verdad? Ese sistema del judaísmo de que, y le dan otra interpretación también, de que, oh, mira, en el primer día del séptimo mes, Rosh Hashanah, y hay que comer cosas dulces. Porque aquí, debido a esto que fue momentáneo, que fue debido a estimular a unas personas que estaban llorando, que si se dan cuenta aquí, en ningún momento, mi humilde opinión, conforme a mi ignorancia o lo poquito que conozco, sé que he escuchado los argumentos de aquí, de todos lados los he escuchado. Hasta el día de hoy, sigo pensando que estamos en el mes séptimo. Para muchos, que tampoco puedo negar que sí había un día, que era el día número 10, no era el día número 1, que era en el día número 10, en el día de Yom Kippur, donde en cada 7 ciclos se proclamaba el año de Shemitah. Y en el 49 para 50, el año de jubileo. Pero aquí no ves, leemos que Ezra o Nehemías le está diciendo, estamos empezando el año. No, estamos en un día Kadosh para nuestro Adonai. No se entristezcan, porque su gozo es Yuhebehei, la fuente de su fortaleza. Le está diciendo, oye, entendemos que tenemos que estar tristes por lo que nos ha sucedido, pero hoy es un día Kadosh, hoy es un día de alegría, hoy es un día para alabar al Todopoderoso. Traten de no estar tristes. Los levitas hacían que todo el pueblo guardara silencio y decían, cállense, que este día es un día Kadosh, no estén tristes. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber, y me hicieron caso, y a enviarse porciones y a festejar con gran alegría. O sea, se sintieron consolados. O sea, cuando uno está triste y llega alguien con ese don y tiene ese don de, de revertir esos sentimientos que tú tienes y comienza a estimularte, a alegrarte, a que tú le encuentres sentido a las cosas
que tienes por delante y tú decides hacerle caso y dices, es verdad, no tengo por qué estar triste y comienza a alegrarte, a salirte la sonrisa, etcétera. Y dice, entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviarse porciones y a festejar con gran alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. El segundo día se reunieron con el escriba Esdra, los jefes de los clanes de todo el pueblo, los Kohanim y los levitas, para estudiar las palabras de la Torá. Aquí fue un estudio más close, más cerrado, más en donde tal vez Esdra podía explicar cosas más serias, más hablar a otro, se podría decir, a un entendimiento un poquito más elevado. Hallaron escrito en la Torá de Yuhevehei, había mandado por medio de Moshe, quien el Todopoderoso había mandado al pueblo por medio de Moshe. Moshe solamente fue el mediador, el intermediario. Que los hijos de Israel debían de habitar en cabañas, en Sucot, de lo que estamos a punto de conmemorar, en la festividad del mes séptimo, y que debían anunciar y proclamar en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo, salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de árboles frondosos, para hacer cabaña como está escrito. Le está diciéndole a estos líderes, vayan y anúncienle a todo el pueblo que hagan como está escrito. En este día vamos a conmemorar y a celebrar Sukkot, a un pueblo que ha hecho Shuvah, que se ha regresado, y el fruto es lo que va a demostrar si realmente tú te volviste al Eterno o no. Y ese es el dilema infinito que siempre va a haber. Si tú eres salvo por la gracia, ¿por qué tienes que hacer obras? Porque entonces tú quieres guardar la ley si somos salvos por gracia. No, es que cuando tú guardas la instrucción que te dio Él, pues tú estás demostrando que tú te has vuelto a Él. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré por mis obras la fe. Entonces, para esto hemos sido diseñados, para buenas obras, para que andemos en ellas. No en las que me parece, no en los mandamientos de hombre, en las que Él estableció. Y uno de ellos fue Sukkot. Y le dice, como está escrito. ¿Y qué significa como está escrito también? Que no es como el judaísmo te quiera establecer, que tiene que ser de cierta medida, que tienes que tener la julá, que tienes que tener el citrus ese, eh, que tienes que venir. No, no, no. Aquí no menciona nada de eso. Como está escrito. ¿Y cómo es que está escrito? Con ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos para hacer cabaña como está escrito. Y nosotros sabemos que en ese tiempo, en esa época y en el lugar en donde ellos se encontraban, cuando ellos les dan esas órdenes porque las pueden cumplir. Si usted vive en un lugar, como en el caso mío o en el caso tal vez de muchas personas, que en la mayoría lo que hay es cemento, que es complicadísimo buscar todos estos ramos o ramas, usted hágalo conforme a los recursos y a la fuerza que usted tenga. Dice, entonces el pueblo salió y las trajo. Cada uno hizo cabañas para sí sobre su azotea, en sus patios, en los atrios de la casa de Elohim, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Toda la comunidad había vuelto del cautiverio, hizo cabañas y habitó en ellas, y que desde los días de Yeshua, hijo de Nun, o sea, de Josué, hasta aquel día los israelitas no habían hecho tal cosa, y había una alegría muy grande. Y esto nos da una idea de todas las dificultades que padecieron
todos los reyes de Israel y de Judá, a tal punto que no pudieron celebrar Sucot como estaba escrito desde los días de Josué. O sea que desde todos esos jueces, todos esos reyes, según lo que está luciendo el escritor, si se hacía, no se hacía a este nivel. Dice, hasta aquel día los hijos de Israel no habían hecho tal cosa y había una alegría muy grande. Él leía cada día el rollo de la Torá de Elohim desde el primero hasta el último día, durante 7 días, la festividad, y el octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Y por eso yo digo, yo prefiero estar 7 días estudiando la Torá, estudiando las palabras del Mesías, estudiando la escritura en el tiempo de Sukkot, en este día establecido, que hacerlo según se lo haya inventado alguien. Si quieres hacerlo, por eso siempre hemos dicho, aquí no es estar en contra de nadie. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Lo único que le estamos tratando de transmitir es, esto es vida, esto es gozo, esto no es gravoso, esto trae una satisfacción en la fe de uno única cuando uno sabe que está haciendo lo que el Dios al quien usted le sirve te ha ordenado. Y cuando tú sabes que lo que estás haciendo no es solamente algo tradicional, algo cultural, algo que te enseñaron, sino lo que está escrito, tú dices, yo estoy cumpliendo con lo que me está mandando mi rey. ¿Y quién es tu rey? ¿Quién es tu Dios? Mira, vamos a leer capítulo 9. Y si usted se identifica con este Dios, pues este Dios de Israel es el que te ordena eso. Dice, el 24 del mismo mes se reunieron los israelitas en ayuno, vestidos de luto y polvo sobre ellos. Los del linaje de Israel ya se habían apartado de todos los extranjeros y estando de pie, confesaban sus pecados y la iniquidad de sus padres. De pie en su lugar leyeron el rollo de la Torá de Yahweh y su Elohim durante una cuarta parte del día, y durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y se postraron ante Yahweh y su Elohim. Sobre la plataforma de los levitas se pusieron de pie Yeshua, Bani, Cadmiel, Shebaniah, Buni, Sebarillah, Bani, Kenaní, e invocaron en voz alta a Yahweh el Elohim. Los levitas Yeshua, Cadmiel, Bani, Shabneyah, Sherebiah, Odiyah, Shebaniah y Petanyah dijeron, levántense, bendigan a Yahweh su Elohim, quien es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, el Ein Sof, el Eterno, es uno de los títulos del Todopoderoso. Bendíganse, bendito sea tu nombre glorioso, exaltado más que toda bendición y alabanza. Tú solo eres Yahweh, tú hiciste el cielo supremo y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos hay. Tú los mantienes a todos con vida, y a los ejércitos del cielo se postran ante ti. Tú eres, oh Yahweh, el Elohim que escogió a Abraham. Si somos descendencia de Abraham, es por esto, porque el Todopoderoso, el Eterno, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, escogió a Abraham y lo sacaste de Ur de los Casdita, y le cambiaste su nombre y le pusiste Abraham, padre de multitudes, padre de muchas naciones, incluyéndonos nosotros. Sabemos que Yeshua es el que está por encima, pero pusieron a Abraham como un estandarte de que los que le sirven al Todopoderoso con emuná, siguiendo las pisadas del Mesías, se nos conoce como
linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque estamos andando como andaba Abraham. Que eso fue uno de los reclamos que Yeshua le dijo a aquellos. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, ustedes hubiesen vivido como Abraham. Hallaste fiel a ti su corazón, e hiciste una alianza con él para darle la tierra de los Kenanitas, de los Hetitas, de los Emoritas, de los Peresitas, de los Jebusitas, de los Girgashitas, para dársela a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque tú eres justo. Tomaste nota de la aflicción de nuestros padres en Misraim, en Egipto, y escuchaste su clamor junto al mar de los juncos, lo que se conoce como el Mar Rojo. Hiciste señales y prodigios contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que contra ello habían actuado presuntuosamente. Te hiciste un gran nombre que perdura hasta el día de hoy. Dividiste ante ellos el mar, ellos pasaron en seco por medio de él, pero a sus perseguidores los echaste en las profundidades como una piedra en las furiosas aguas. Los guiaste de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego para alumbrarles el camino de donde habían de ir. O sea, esto significa una simbología o una tipología de lo que va a pasar en el futuro, donde ya no vamos a necesitar, como dice la Escritura, ni sol, ni la luna, porque el mismo Eterno en Yeshua va a resplandecer sobre nosotros por la eternidad. Bajaste sobre el monte Sinaí y les hablaste desde el cielo. Les diste reglas rectas e instrucciones fieles, leyes y mandamientos justos, buenos. O sea, lo mismo que dice Shaul. Yo sé que la Torá es santa, pura. Yo soy el que no la he podido cumplir al pie de la letra. ¿Por qué? Tengo unos miembros que me arrastran a la desobediencia, que ni pueden y ni quieren agradar al Eterno. Pero termina diciendo, pero doy gracias al Todopoderoso porque envió su Espíritu de Santidad y ahora me ha libertado de esta condición en la que me encontraba y ahora sí puedo andar en esta nueva alianza. Porque he muerto y ahora estoy vivo en el Mesías Yeshua. Bajaste sobre el monte Sinaí y les hablaste desde el cielo, les diste reglas, instrucciones fieles, leyes justas y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo Shabbat. Les hiciste conocer tu santo Shabbat. Y les prescribiste mandamientos, leyes y la Torá por medio de tu siervo Moshe. Cuando tuvieron hambre les diste pan del cielo, y cuando tuvieron sed les sacaste agua de la peña. Les dijiste que fueran y tomaran posesión de la tierra que tú les juraste darles. Pero ellos, nuestros padres, actuaron presuntuosamente, se hicieron obstinados y no escucharon tus mandamientos. Y ese es el talón de Aquiles del hombre. El Eterno, que es perfecto y conoce todas las cosas, dice, el talón de Aquiles del hombre es que él no quiere ni puede agradarme, y para agradarme tiene que andar en mis mandamientos. Y yo los voy a poner aquí. Y el que se resista a esto es porque está en desobediencia y está andando conforme a la naturaleza de su carne. El que sigue esto es porque se ha sometido a mí y está dependiendo de mí y está demostrando que realmente es de los hijos de Abraham. Se negaron a obedecer, se olvidaron de tus maravillas que habías hecho entre ellos, se hicieron obstinados y en su desafío resolvieron regresar a su esclavitud. Pero tú que eres un Elohim perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, no los abandonaste. Aun cuando se hicieron un becerro fundido y dijeron, este es tu Elohim que te sacó de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú
por tu abundante compasión no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino, pero por el cual habían de ir. Tú los dotaste de tu buen espíritu para instruirlos. No retiraste de su boca tu maná. Les diste agua cuando estaban sedientos. Por 40 años los sustentaste en el desierto, de modo que nada les faltó. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Les entregaste reinos y pueblos y les distribuiste un territorio. Tomaron posesión de la tierra de Sihón, la tierra del rey de Hesbón y de la tierra de Og, rey de Basán. Hiciste a sus hijos tan numerosos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que les dijiste a sus padres que entrarían a poseerla. Sus hijos entraron y tomaron posesión de la tierra. Delante de ellos sometiste a los habitantes de Canaán de dicha tierra, los entregaste en su mano, tanto a sus reyes como a los pueblos de la tierra, para que hiciesen con ellos como quisieran. Capturaron ciudades fortificadas y tierras fértiles, tomaron posesión de casas llenas de todo bien, cisternas cavadas, viñas, olivares y árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron, se deleitaron en tu gran abundancia, pero desafiándote se rebelaron y le dieron la espalda a tu Torá. Y ese es el talón de Aquiles, cuando el hombre cree que el Eterno es un papá al cual se le puede mangonguear, al cual, ay, yo ahorita le llevo un sacrificio, pero sigo yo desobedeciendo las instrucciones que él me dijo, anda en ellas. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Pero ellos no, se rebelaron y se obstinaron, porque aquel que los amaba, porque el que ama, corrige. Pues aquel que los amaba, los buscaba y los corregía por medio de sus profetas. ¿Y qué ellos hacían? No, con el Eterno yo estoy bien, el que está mal es él o ella que se pasa siempre creyéndose más santo o más santa que yo, que siempre me está diciendo que yo estoy mal, que siempre está juzgando mi manera de servirle a Dios. Pues no te quiero, Shuma, para allá, judaizante. Dice, mataron a tus profetas, que los amonestaba para hacerlos volver a ti. Cometieron abominaciones. Los entregaste en manos de sus adversarios, que los oprimieron. En el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú los escuchaste desde el cielo, y en tu gran compasión les diste salvadores que los libraran de las manos de sus adversarios. A pesar de su desobediencia, el Eterno seguía, mira, esperando, diciendo, algún día se van a volver. Y siempre hemos dicho esto. Esto no es para condenar a nadie, para decirle a alguien que es salvo o que no es salvo. Eso solamente el Eterno se lo reserva. Nosotros como hermanos en la fe, como cuerpo en el Mesías, decimos esto para nosotros, creemos que está bien, traemos los argumentos de por qué está bien y traemos también los argumentos de por qué creemos que algo no es correcto, que no es la mejor manera de servir, que el Eterno ha establecido ya el diseño. No hay manera de cómo cambiarlo. Usted en su mente lo puede cambiar y puede diseñar su propia manera de servirle a Dios. Pero eso no te va a eximir. Algún día todos le daremos cuenta al Señor. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Tratando de que antes que llegue ese día, todos nosotros procuremos mejorar y mejorar y mejorar para que ninguno se pierda, para que ninguno llegue al punto de presentarse ante el Todopoderoso y el Eterno le diga, pero si yo te envié muchas personas para que te instruyeran y te dijeran que esto era lo que tenías que seguir y tú te obstinaste en lo tuyo. Si eres salvo o no eres salvo, solamente el Eterno lo va a decidir porque Él es el que decide eso. Él es Él, por medio de Yeshua, Él estableció la salvación.
Y se va a demostrar quién era el que quería correr por sus propias cuentas y quién era el que se estaba esforzando con la poquita fuerza que tenía y todos los dones y todo lo que hemos explicado, que solamente el Eterno es el que decide, solo Él es el que decide. Y lo vuelvo y lo repito, aquí estamos solo para transmitir una enseñanza que te ayude a reflexionar, a mejorar y a enamorarte más del Evangelio, del Mesías, del Todopoderoso, del camino de la fe, que vayas creciendo y vayas mejorando. Si tú crees que estás bien y no necesitas mejorar, esa es tu decisión y se le respeta. Pero eso no va a hacer que nosotros nos callemos y digamos, hay que obedecer al Eterno. Siempre. Y Yeshua nos mandó, enseña a todos a guardar estos mandamientos y a confiar en mí, en aquel que tiene todos los méritos. Y si este Elohim al cual nosotros estamos aquí leyendo, que fue el que hizo todo esto con el pueblo de Israel, es tu Elohim, pues sepa que asimismo trata con nosotros. Igualito trata con nosotros. ¿Qué le pasó a ellos? Se desafiaron, mataron a los profetas que los amonestaban para hacerlos volver a ti de las abominaciones que hacían. ¿Y qué hizo el Eterno? Los entregó en manos de sus adversarios que los oprimieron. En el tiempo de su tribulación clamaron y Él los escuchó y los salvó. Porque eso es lo que el Eterno quiere. Que tú reconozcas, oye, es verdad, lo he estado haciendo mal. La Escritura enseña aquí en todo tiempo que esto es bueno, que esto no es gravoso, que esto demuestra que te amamos. ¿Por qué tengo yo que buscarle la quinta pata al gato para decir, no quiero obedecer? Para decir, no quiero obedecer esto. Si está ahí y te has dado cuenta históricamente y por experiencia de otro que todo el que guarda ese mandamiento le ha ido bien. Pero sabemos que hay una lucha espiritual en eso. Y por eso seguimos orando. Pero apenas tenían alivio, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonabas en manos de sus enemigos que los subyugaban. Volvieron ellos a clamar a ti y tú los escuchabas desde el cielo y los librabas y los libraste muchas veces en tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu Torá. O sea, los amonestó para que volvieran a su Torá, no para que ellos encontraran salvación. Ya el Eterno los había salvado, ya eran parte del pacto, ya eran ciudadanos de los cielos, eran el pueblo de Dios, del Todopoderoso. Era instruyendo a esos pueblos para que andaran conforme a la instrucción que el Eterno había establecido. Es como el niño y el papá. El papá regaña al hijo. ¿Por qué? Porque no sigue las instrucciones que el padre ha establecido en la casa. No regaña al hijo y le dice, si sigue y transgredes esto, te voy a desheredar y te voy a dejar fuera de la casa para que no seas más mi hijo, ¿no? Obviamente llega el punto en que según lo que ese hijo va creciendo y ya va madurando, si sigue y persiste, pues ya es otra cosa. Pero como niños, somos nosotros niños, bebé, que hemos estado instruyéndonos en la palabra, pues se nos dice, y si ese niño dice, ay papá, tú no me quieres porque no, es que tú no hiciste nada, hijo, tú no hiciste nada para que yo fuese tu papá. Yo hice para que tú fueses mi hijo. Y tú eres mi hijo por gracia. Pero porque eres mi hijo por gracia no significa que ahora tú no tienes que obedecer. Y tienes que obedecer igual que todos tus hermanos.
igual que todos. Y eso es lo que el Eterno nos dice. No importa si tú eres israelita o si tú fuiste injertado, tienes que obedecer igualito. Tú los soportaste muchos años. Los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron atención. Por eso los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Pero aún así, por tu gran compasión, no los consumiste ni los abandonaste. ¿Por qué no los abandonó? ¿Por qué no los echó? Totalmente porque tuvo compasión de ellos, por su palabra, por su nombre. Porque tú eres un Elohim clemente y compasivo. Ahora pues, oh Elohim nuestro, a Él grande, fuerte y temible, que te mantienes fiel a tu pacto, a tu alianza. No consideres poca cosa todo el sufrimiento con que nos ha alcanzado. A nuestros reyes, a nuestros oficiales, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde el tiempo de los reyes de Ashur hasta el día de hoy. Ciertamente tú tienes razón en cuanto a todo lo que nos ha sobrevenido, porque has actuado con verdad, pero nosotros hemos hecho lo malo. Y esto es importante. Eso es lo que el Eterno quiere. Que reconozcamos, tú eres fiel y de nosotros es la culpa. Y es una realidad. Cuando hacemos eso, así como Yeshua ilustra este hombre que decía, yo soy más santo que tú porque yo ayuno 3 veces a la semana, no hago aquello, no hago lo otro. Y el otro lo único que decía, ten piedad de mí que soy pecador. A ver, ha reconocido su falta. Aquel se cree lo mejor. Pero cuando yo lo examino, no pasa. Dice, nuestros reyes, nuestros oficiales, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron en práctica tu Torah. ¿Qué es hacer lo malo? No poner en práctica la Torah y no la instrucción. Y siempre hemos dicho, la instrucción no se limita a los 5 libros de Moshe. Torah es instrucción y instrucción es todo enseñanza que sale de la boca del Todopoderoso. Y eso salió del Eterno no solamente hasta Moshe, sino por medio de los profetas, por medio de algunos reyes, por medio de sus apóstoles y obviamente por el que él habla hoy, por medio de Yeshua. Eso es instrucción. Así que cuando usted diga yo no quiero guardar Torah, usted está diciendo yo no quiero guardar la palabra de Dios. Eso es lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que no lo dimensionas porque te han enseñado a dividir una cosa de otra. Y no. Así como te enseñaron a decir, yo creo desde Génesis y Apocalipsis, pues esto tienes que dimensionarlo y decir, eso significa que yo creo y quiero y debo obedecer todo lo que aparece en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es para mí. Todo es bueno para que yo lo obedezca y lo siga. Y no atendieron tus mandamientos ni tus advertencias que les diste. Cuando tenían sus propósitos y reyes, sus propios reyes, y disfrutaban los bienes que les diste en abundancia y en la tierra extensa y fértil que pusiste a su disposición, no te sirvieron y se volvieron a su mala obra. Hoy somos esclavos de la tierra que les diste a nuestros padres para que comieran de su fruto y abundancia. Ahora somos esclavos en ella. Por causa de nuestros pecados, ella da sus abundantes cosechas para los reyes que has puesto sobre nosotros. Ellos dominan nuestros cuerpos y lo de nuestros ganados como les place, y estamos en gran angustia. A causa de todo esto, nosotros hacemos este pacto, compromiso, entramos en el pacto que tú estableciste y lo establecemos por escrito en una copia sellada, nuestros oficiales y nuestros levitas y nuestros cohen. Y es interesante porque cuando hablamos de pacto, para ir culminando, entramos en la controversia de que estamos bajo el nuevo y no bajo el viejo.
Y nos preguntamos, ¿cuál es el nuevo? ¿Qué se estableció en el nuevo? Para muchos estamos libres de la condenación de la ley y ahora andamos por la gracia de Yeshua. Por eso es un refrán aprendido. Eso es algo que se repitió en ciertos grupos que comenzaron a establecer su propia interpretación de ciertos versículos. Porque la Escritura dice otra cosa. Mira lo que dice la Escritura. Y hablando del séptimo mes y en el tiempo de Sukkot, que tenemos que entender que Sukkot es esa suca, o sea, esa cobertura de esa casa en la cual nosotros estamos bajo el amparo de esa casa, que nosotros simbolizamos, pero también estamos bajo la cobertura de Yeshua. Y extendemos y procuramos extenderla para que familiares, vecinos y otros lleguen también a meterse bajo esa cobertura, bajo esa protección, que se va a volver celestial, transformados en ese cuerpo. Hebreos capítulo 8, sabemos que estaban hablando de lo establecido con quienes, con el Cohen, con ese pacto y ese llamado que se hizo sin juramento al Cohen, al sacerdote, y que esos sacrificios no limpiaban de pecado al hombre por completo, tenían su defecto. ¿Por qué? Porque el que estaba era un Cohen que tenía su tiempo de vida y que no era perfecto, también pecaba, cometía sus errores, y que esos corderos de sangre animal tampoco eran suficientemente como para limpiar a un pueblo del todo. Y por lo consiguiente, esos cohen que también transgredieron, desobedecieron los mandamientos, violaron el pacto por todas sus debilidades y por todas esas cosas, aquí se establece, y entendiendo que ya ellos no iban a poder ejercer esa función porque el Mishkan había sido destruido. El escritor de los Hebreos escribe, eh, envía todas estas enseñanzas en la carta a los Hebreos, estableciendo esto, y dice, para terminar, ellos sirven, Hebreos capítulo 8, verso 5, voy a leer desde el verso 5. Ellos sirven, refiriéndose a los Kohanim, los sacerdotes, en lo que es figura y sombra del santuario celestial. Porque cuando Moshe iba a construir el tabernáculo, se le advirtió, mira, haz esto conforme a el modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, a lo que iba a venir, a lo que Yeshua vino a traernos un destello y a representar. Dice, pero ahora Yeshua ha alcanzado un servicio de ministrar, de sacerdotal más excelente, porque es mediador de un pacto superior, de una alianza superior, establecida sobre promesas superiores. Las promesas que se habían establecido es, haz esto, tú serás mi pueblo, vas a permanecer en la tierra, esto, y ¿cuáles son estas que son superiores? Obviamente porque es el diseño celestial, superior a lo de la tierra. Porque si la primera alianza hubiese sido sin defecto, no se habría tomado lugar para la segunda. O sea, eso está claro, que la primera fue con defecto, y por lo que el mismo escritor establece, que ellos eran hombres débiles, que morían, que tenían su tiempo de caducación, que tenían que estar año tras año haciendo el mismo servicio
por su debilidad humana. Por eso era que tenía defecto esa primera alianza. Si hubiese sido totalmente perfecto alguno de esos sumos sacerdotes, sin tacha, sin mancha y todo, hubieses hecho eso una vez y para siempre. No tenía que volver otra vez a repetirlo el próximo año. Dice, pero porque el que le encuentra falta, dice, mira, dice así Yahweh, en que concertaré en aquel día con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Lo primero que entendemos aquí es que el pacto ese que se ha promocionado y que muchos han creído, que es con la iglesia y no con Israel, aquí lo descarta totalmente, porque esa iglesia es Israel. Esa iglesia es todo aquel que ha sido injertado en la savia del buen olivo. Y aquí lo relata como con Israel y Judá, obviamente porque eran dos reinos. O sea, está diciendo, ninguno de los reinos se va a quedar fuera, con los dos, con aquellos que se vuelvan de Israel y aquellos que se vuelvan de Judá. ¿Y cuáles son los términos de esa alianza? No como la alianza que hice con sus padres, a los cuales tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi alianza, que fue lo que leímos en el capítulo 9 de Nehemías. Cada vez que el Eterno los establecía, ellos desobedecían el pacto e ignoraban la Torá. Así que yo dejé de preocuparme por ellos, dice Yahweh. Pero esta es la alianza que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mi Torá en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. O sea, renovó el pacto. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo y nadie a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Y eso fue lo que Mesías vino, a que todos conociéramos al Todopoderoso por medio de él. Porque tendré misericordia de su injusticia y jamás me acordaré de sus pecados. Lo hizo por medio de Yeshua. O sea, dijo, todo lo que ustedes pecaron, todas las rebeliones que tuvieron. Y termina diciendo, hablar de una nueva, da por anticuada la primera, lo que se hace anticuado ya se ha envejecido y está a punto de desaparecer. Hablando de el Mishkan que se había caído. Pero aquí dice claramente, o sea, en la conclusión, pecaste Israel, pecó el mundo entero. Todos han sido destituidos de la gloria de Elohim. Pero en esta renovación de pacto, yo te voy a perdonar y a pasar por alto, por mi misericordia, todas tus injusticias, todas tus rebeliones. Y hablando de las rebeliones que no habían ni tan siquiera sacrificios que te las podían cubrir. Lo que se conoce como el Pesha. Todas esas rebeliones. Y no me acordaré nunca más de esos pecados porque el sacrificio que va a limpiar y a purificarte de esos pecados es santo, es puro, es intachable, es perfecto. De otra manera, si lo hubiese hecho por medio de un cohen normal, tenía que volver a hacerlo, no hubiese sido perfecto, pero ahora él estableció hacerlo por uno que es perfecto, al cual le dio todos los méritos a Yeshua, que lo establece como el Cohen Hagadol para siempre. No tiene que hacer sacrificio todos los años, ya lo hizo una vez. Y cuando venga no va a volver a hacer. Entonces, la conclusión a la cual todos deberíamos de llegar desde mi punto de vista es esa. Yeshua, o por medio de Yeshua, el Todopoderoso, limpió todos nuestros pecados y ya no se acuerda más de ellos. Ahora nos resucita de una manera simbólica, o sea, no hace nacer de nuevo. Morimos al yo, que está latente ahí, pero ese yo lo limitamos para vivir una nueva vida,
en esa alianza renovada con unas promesas mayores, que sabemos cuáles son, y vivir la vida ya para no seguir transgrediendo y ya no para vivir conforme a el testimonio que nos dejó la mayoría del pueblo de Israel, que cada vez que estaban bien transgredían la Torá, y cada vez que un profeta le decía, ven y vuélvete al Todopoderoso, guarda los términos del pacto, los mataban y se obstinaban, sino ahora con un corazón puro, en donde ya nadie tiene que decirle al otro, ven, conoce al Eterno, esto es lo que el Eterno estableció, porque todos ya lo sabrán por el Espíritu de Santidad que habita en nosotros, en donde por medio de ese Espíritu de Santidad se establece lo que el Eterno va a poner. Su Torá en nuestra mente y en nuestro corazón la escribirá. ¿Para qué? Para obedecerla, obviamente. Para que conozcamos totalmente y sepamos discernir entre lo que le agrada al Eterno y lo que no. Y cuando andamos conforme a eso que Él puso en nuestra mente y en nuestro corazón, reconociendo que Yeshua es nuestro Rey y que el Eterno lo levantó de entre los muertos y que asimismo va a cumplir la promesa de también transformarnos a nosotros con la misma transformación que hizo en el Mesías Yeshua, poniéndonos un cuerpo incorruptible, pues nosotros seguimos esas pisadas, guardando lo que Él puso en nuestra mente y nuestro corazón, poniéndolo por obra, practicándolo, andando según y detrás de las pisadas del Mesías, que es el ejemplo a seguir. Y cuando tú haces eso, pues tú estás demostrando por tus frutos que tú eres parte del pueblo, linaje de Abraham, seguidor del Mesías Yeshua y guardador de las instrucciones que él estableció para que andáramos en esas buenas obras, como Shaul se lo explica a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por el Eterno para redarguir, para instruir y para enseñar. Y por eso nosotros guardamos, observamos los mandamientos del Eterno, porque están en nuestra mente y en nuestro corazón. Sukkot, que se tardó cada quien conforme al tiempo y a la madurez y a lo que el Eterno permitió en entenderlo, y que todavía hay muchos que todavía no lo han entendido, no les cuadra, no les hace el clic la bendición que hay en guardar esos mandamientos que son para nosotros. Pues todo conforme al progreso de la fe y de la madurez que tengamos, vamos a obedecer. Permita el Todopoderoso que todos los que hemos sido llamados por Él sigamos siendo ejemplos y creciendo y partícipe de sus buenas obras, las que Él preparó de antemano. Y que aquellos que se están resistiendo, en un momento dado, el Eterno cambie ese corazón de piedra por uno de carne y comiencen a reconocer las virtudes de aquel que los llamó, para que sean partícipe de toda esa bendición y no se cohíban ni se limiten por causa de las muchas razones que hemos estado hablando. Porque el Rey viene y ha sido misericordioso y bondadoso con nosotros, que todavía nos falta muchísimo. Tal vez hay muchísimas cosas de las cuales yo tengo y necesito aprender, pero de las que sé, las trato de aplicar a mi vida conforme al conocimiento y a la madurez que tengo. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, date.